Damas y caballeros, tengan todos un cordial saludo. Les habla su profesor Eric Viana, su profesor de estática. En un video anterior se había resuelto este problema que ustedes tienen en pantalla. Fue obtenido de un libro de la autoría de Byron Johnston, el 400, que trata de un problema de conceptos inherentes a equilibrio de cuerpos rígidos en el espacio, definido en el espacio, en donde aquí precisamente aparecían las tres coordenadas. En este ejercicio 400 pues se solicitaba calcular los apoyos en los cojinetes C, en el D y la magnitud de la T, y por el principio de ley de Hooke se determinaba la fuerza del resorte a partir de los datos que nos suministraba el enunciado. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a tratar de resolver el mismo problema, pero entonces vamos a hacer una variante. La variante más que todo es de tipo metodológica. Es con el fin de que precisamente ustedes conozcan un método relativamente nuevo. Es un método que realmente yo pude descubrir cuando era estudiante. Lo sometí a experimentación, aún ya siendo docente de estática desde el año 2000 en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Y bueno, después de bastante probar, pues me di cuenta de que es un método que funciona, pues da los mismos resultados, pero de una manera mucho más directa, mucho más rápida, eficaz. Y es el método de las tres vistas quien les quiero dar a conocer a ustedes. Este método pues aparece únicamente en el libro de mi autoría llamado Principios Básicos de Estática y Programación aplicados a casos reales, el cual está disponible en algunas librerías del país, de Bogotá y Barranquilla, y está disponible pues en bibliotecas de la universidad como la del Magdalena y la del Bosque en Bogotá. Bueno, precisamente antes de darles a conocer el método, pues hagamos un pequeño recorderis de cuál es el método que normalmente se utiliza para resolver esta tipología de problemas. El método básicamente se lleva en 5 pasos, que es, bueno, este método, el cual se llama tradicional, que es el basado en el método del producto cruz. Bueno, uno primero empieza por el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí. Y segundo, uno si tiene tensores oblicuos, entonces uno determina los cosenos directores de cada uno de esos tensores. Tercero, uno toma cada una de las fuerzas presentes en el sistema y uno determina el momento con respecto al punto de referencia, pero aplicando el producto cruz, más conocido como producto vectorial, en cada uno de esos. Después de hallar los momentos respectivos de cada una de las fuerzas, viene la recolecta pues, de las componentes para establecer la sumatoria de los momentos alrededor de los ejes coordenados X, Y y Z, y por último se hace la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z, y de esta manera se determinan las 6 ecuaciones que gobiernan el sistema, y con base en esas ecuaciones se resuelven las 6 incógnitas que se han planteado originalmente. Bueno, en cuanto al método de las tres vistas, y lo vamos a ver precisamente en este video, no hay muchas diferencias. De hecho, el primer paso también hay que elaborar un diagrama de cuerpo libre, pero entonces el segundo paso, en vez de ser los cosenos directores, ese queda como para el tercer paso, para el C.
ya que en el paso 2 el diagrama de cuerpo libre se va a desglosar en 3 diagramas en el plano. Es decir, como el diagrama de cuerpo libre en el espacio a la larga es un dibujo isométrico, entonces pues eso tiene su vista frontal, su vista lateral, su vista superior. Entonces a partir de ahí se obtienen los 3 diagramas de cuerpo libre en el plano. Uno para el plano XY, uno para el plano XZ y otro para el plano YZ. Y entonces, pues de cada uno de esos diagramas, la idea es, por observación, pues obtener las ecuaciones directamente como cuando nosotros resolvemos problemas en el plano. Entonces, ese es el paso número 2. El paso número 3, vuelvo y digo, se toman los cosenos directores tal como se hace en el método tradicional. Eso sí no tiene cambio. Pero entonces a partir del paso D, como yo les estaba comentando ahorita, a partir de las 3 vistas se obtienen las 6 ecuaciones basadas en cada una de las 3 vistas. Y por último, el último paso, pues a partir de esas 6 ecuaciones se hace la solución del sistema y se resuelven las 6 incógnitas del problema, del ejercicio. Entonces, vemos, ahí está pues la diferencia entre el método tradicional y el método de las 3 vistas. El método tradicional fue que habíamos utilizado para resolver el problema en el video anterior de solución del problema 400 y en el video que pues estamos presentando en el día de hoy vamos a presentar el método de las 3 vistas para resolver el mismo problema y así pues comparar resultados y procedimientos. Bien, haciendo entonces el recorderis de cómo se había resuelto el ejercicio 400 en el video anterior, bueno, recordemos como primera medida la manera, el ejercicio, el enunciado pues decía lo siguiente: para la porción de máquina mostrada en la figura, la polea A de 100 milímetros de diámetro y la rueda B están fijas en un eje sostenido por cojinetes instalados en C y en D. El resorte tiene constante igual a 366 newton sobre metro y no está deformado cuando θ, este ángulo que está aquí, es igual a 0. Y el cojinete puesto en C no ejerce ninguna fuerza axial. Si θ es igual a 180 grados y la máquina está en reposo y equilibrio, determine la tensión T y las reacciones en C y D. No tome en cuenta los pesos del eje, de la polea ni de la rueda. Cuando nosotros desarrollamos la solución de este ejercicio, nosotros habíamos obtenido estas respuestas. Resulta que el cojinete C tenía componentes en X, en Y y en Z, porque no había en X, pues la componente axial es a lo largo del eje X. Y bueno, el enunciado decía que en C no había ninguna fuerza axial, lo cual quiere decir que en D sí había fuerza axial. Entonces, las respuestas que obtuvimos fueron las siguientes. En C, C sub Y había sido de menos 12.08 newtons y C sub Z había sido 120 newtons. La tensión T de la correa de la polea de 150 newtons. La componente X de D nos había dado 0. La componente Y de D 52.34 newtons y la componente Z de D 180 newtons. Lo primero que habíamos hecho era calcular la fuerza de estiramiento del resorte, la cual llamamos R, basado en las condiciones de constante de elasticidad,
y aplicando el principio de la ley de Hooke, y eso nos había dado 40.26 newtons. Entonces, eso era los resultados que habíamos obtenido. Recordemos también precisamente cómo habíamos aplicado la ley de Hooke. Recordemos de que había una constante de 366 newtons sobre metro, la cual tocó dividir entre 1000 para pasarlos a newtons sobre milímetro, y pues nosotros habíamos tenido longitud final y la longitud inicial. La longitud final era cuando E está aquí arriba, ya que pues teta es de 180 grados. Entonces, como la rueda B es de 155 milímetros de radio, más los 300 milímetros que hay desde el centro de esa polea hasta donde se apuntala el resorte, entonces ahí hay una longitud final de 355 milímetros. Y la longitud inicial cuando θ igual a 0. Entonces es al revés. Es 300 menos 55, es decir, 245 milímetros. Entonces ese era el procedimiento que habíamos hecho aquí. 355 menos 245 multiplicado por 366 dividido entre 1000 nos da 40.26 newtons, que ese es el valor de R que habíamos obtenido en la respuesta. Listo. Bueno, el diagrama de cuerpo libre completo del ejercicio, ahorita miramos los cosenos directores, pero es importante ver como primera medida el diagrama de cuerpo libre. Recordemos de que el cojinete C tiene C sub Y, C sub Z, aquí está T, que está dibujado en azul, aquí está DY, DZ y además DX, todo correspondiente al cojinete D. Y aquí está la famosa fuerza del resorte R. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre completo, y aquí con este diagrama fue que nosotros habíamos empezado a resolver el ejercicio en el video anterior. Entonces, ¿la novedad en qué consiste? La novedad consiste ahora en el paso 2 en tomar este diagrama de cuerpo libre y a partir de ahí obtener nuestras vistas frontal, lateral y superior. Es decir, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero en cada una de las vistas, y de esa manera pues obtenemos 3 diagramas en el plano y se resuelve precisamente como si estuviéramos resolviendo ejercicios en el plano. Y van ustedes a visualizar pues lo rápido que es el método. Entonces, las 3 vistas son las siguientes. Ahí tenemos precisamente la vista frontal, la cual X se ve como punto, y aquí está la vista lateral, donde Z se ve como punto. Vamos por partes. Veamos la vista frontal. Miremos el diagrama en isométrico. Es decir, estamos mirando a lo largo del eje X. Es como si, es decir, nosotros nos ponemos justo frente al sistema. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Observamos en su tamaño verdadero la polea, donde está la correa. Observamos la rueda donde está enganchado el resorte. Vemos el cojinete C que está detrás de la polea A. Vemos el cojinete D que está detrás de la rueda B. Y eso es lo que nosotros vemos en la vista frontal. Vean ustedes. La rueda
esta rueda que es como verde oscura corresponde precisamente a la rueda, a la polea en donde está la cuerda, la cual a su vez sostiene la fuerza de 150 newtons y la fuerza T. Esa polea A fue la que se dibujó de verde, que ahí se ve como verde oscura. Y la rueda B es la que se dibujó como de color gris oscuro, que es la que se ve, digamos, en la parte exterior. Realmente este color es como verde claro, lo que pasa es que se le aplicó efecto de transparencia y por eso es que se ve verde oscuro. Entonces desde los bordes, desde el borde de la polea verde, sale en la parte superior la fuerza de 150 newtons y en la parte inferior la fuerza T, que van precisamente a lo largo del eje Z. Y por el otro lado, aquí están superpuestos los dos cojinetes, el cojinete C y el cojinete D. Es por eso que ustedes observan que aquí hay como una suma, CY más DY por un lado y por otro lado CZ más DZ. Si ustedes observan, aquí está CY por un lado y DY por otro. Pero como los cojinetes están superpuestos, entonces en la vista que se observa que como si las dos fuerzas actuaran en el mismo lugar. Por eso es que ahí se plantea como una suma, CY más DY. Y por otro lado también sucede lo mismo con las componentes Z, CZ y DZ. Entonces se observan como superpuestas. Aquí lo ven ustedes apuntando al otro lado de Z. Ahí está CZ más DZ y CY más DY. Bien. Además, ¿qué se observa también? Se observa la fuerza del resorte a partir de E, pero recordemos de que E está en el borde superior de la rueda B, ya que pues la condición del problema dice de que es cuando θ igual a 180 grados. Aquí está θ, que se mide desde abajo. 180 grados llega hasta arriba, de manera de que esta E queda justo arriba de la rueda E, de la rueda B, perdón. Y aquí precisamente está, este puntico que está aquí, es precisamente el pin en donde se engancha la cuerda resortada que se agarra de la rueda B y se ancla en la parte de abajo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá, desde este punto hasta este punto, y ahí actúa la fuerza R. Esa distancia desde allá hasta acá es de un total de 355 milímetros. ¿Por qué 355? Son 300 desde el eje de la máquina hasta donde se ancla la cuerda y 55 desde el mismo eje hasta donde está el pin en donde se engancha la rueda, cuya distancia corresponde al radio de la polea, que es de 55 milímetros. Esas mismas medidas las ven ustedes en la vista lateral. Pero bueno, ya una vez hecho el análisis de la vista frontal, ahora sí podemos pasar a propósito a la vista lateral. En la vista lateral, ¿qué observamos nosotros? Observamos el eje de la máquina, que es aquí color azul oscuro, en donde ya se ven los cojinetes separados C y D. Aquí C tiene su componente CY y aquí en el D observamos a DY y observamos a
de X. Observamos de canto la polea verde que yo les comentaba, la polea en donde van las fuerzas de 150 y T. Pero ustedes en estos momentos deben estar preguntando por qué aquí yo no dibujo esas fuerzas. Ahorita les explico. Hablemos de la rueda B, la de color negro, la que aquí también se ve de canto. Y aquí sí se ve el pin y se ve perfectamente cómo se engancha el resorte desde el pin hasta el suelo. Aquí precisamente están las medidas. De aquí para acá son 300. De aquí para acá es el diámetro de la rueda B, que es de 55 milímetros. La rueda de donde va la correa tiene un radio de 55 milímetros. Recordemos que el enunciado menciona que el diámetro de esa polea es de 100 milímetros. Como es esa medida del diámetro, la mitad del diámetro corresponde al radio. El radio es de 50 milímetros y esos son los 50 milímetros que aparecen allí. Aquí. Bien. Ahora, en cuanto a la pregunta que me están haciendo acerca de por qué en unas vistas aparecen unas fuerzas y en otras no. Hablemos, por ejemplo, precisamente de la tensión de 150 newtons y la tensión T que aparecen en la polea A, la polea verde, que en la vista frontal sí aparece, pero en la vista lateral no aparece. ¿Eso a qué se debe? Bueno, ¿y eso qué efecto tiene sobre la determinación de las fuerzas y de las ecuaciones? Bueno, sucede lo siguiente. En la vista frontal, revisando precisamente el original isométrico, ustedes ven de que esas fuerzas salen en dirección tangente a la rueda, ¿cierto? Entonces, como aquí la rueda se ve en tamaño verdadero, entonces las fuerzas salen en direcciones tangentes, aquí lo observamos con toda claridad. ¿Qué sucede en la vista frontal? Perdón, en la vista lateral. En la vista lateral sucede que como la rueda está de canto, entonces estas fuerzas que salen tangentes saldrían disparadas en una dirección perpendicular al plano que nosotros estamos mirando. Pero acordémonos, y aprovecho pues para mencionar un detalle muy importante. En cada vista hay que mencionar cuál de los ejes coordenados se ve como punto. Como punto se ve, en el caso de la vista frontal, X es la que se ve como punto, mientras que en la vista lateral, Z se ve como punto. Miremoslos otra vez en el diagrama original isométrico. La vista frontal corresponde a cuando estamos mirando las poleas en tamaño verdadero. Entonces observamos que X se ve como punto. Y cuando el eje coordenado se ve como punto, sucede que las fuerzas que van a lo largo de ese eje, pues sencillamente no se ven, porque son fuerzas que se ven como punto. Es como si no existieran, pero no es que no existan, sí existen. Lo que pasa es que desde esa visual, las fuerzas no, pues como se ven como punto, entonces pues da la apariencia de que no existieran. Sí existen bajo otra óptica,
que es lo que sucede en la vista lateral, la vista frontal. En la vista frontal, las fuerzas de 150 newtons y la de T sí se ven en su longitud verdadera, por lo tanto se ven plenos, porque el disco está en su tamaño verdadero. Entonces, aquí lo visualizamos. Pero en la vista lateral, como esas fuerzas van a lo largo del eje Z, y Z precisamente es el eje que se ve como punto, ¿sí? Z como punto, entonces todas las fuerzas que se ven, que están a lo largo del eje Z, sencillamente en la vista lateral no se van a ver. Por eso es que aquí no aparecen las fuerzas de 150 newton y la de T, pero en cambio en la vista frontal sí aparece. Observen ustedes también lo sucedido con las componentes de los cojinetes. Por ejemplo, CY, ¿cuáles son las verdaderas componentes de CY? Miremoslos en el isométrico. Hay CY y CZ, ¿cierto? Así como hay DY y DZ. Fíjense ustedes, aquí en esta vista frontal CY se ve. En la vista lateral CY también se ve. ¿Sí? DY aquí se ve superpuesto con CY, por eso es que aquí se suma. Y DY bueno, ya lo había comentado. Pero entonces, ¿qué pasa con CZ y DZ? Resulta que CZ aquí en la vista frontal se ve, pero en la vista lateral no se ve. DZ en la vista frontal se ve, pero en la vista lateral no se ve. Son fuerzas que van a lo largo del eje Z, pero como en la vista lateral Z está como punto, entonces esas fuerzas CZ y DZ, lo mismo que con el caso de la fuerza de 150 newtons y con el caso de la T, no se van a ver. Por otro lado, observen aquí que DX, la componente que va a lo largo del eje X, que va a lo largo del eje del motor, aquí en la vista lateral se ve, pero vean la vista frontal, aquí DX no se ve. ¿Por qué? Porque precisamente X se ve como punto. Entonces, como X se ve como punto, entonces en la vista frontal no se va a poder ver, mientras que en la vista lateral sí se ve. Miremos en el isométrico que el DX va a lo largo del eje X y por eso es que en la vista frontal, en donde X se ve como punto, pues DX no se va a poder ver. Así como lo que está a lo largo del eje Z, no se puede ver ni la fuerza de 150 newtons, ni la fuerza T, ni la reacción CZ, ni la reacción DZ. En cambio, CY y DY se ven en ambas vistas, en la frontal y en la lateral. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense ustedes dirán, pero entonces la fuerza CY y DY se ven en ambas. ¿Será que hay alguna vista en la cual
las fuerzas que van a lo largo de Y no se vean? ¿Será que hay alguna vista en la cual la fuerza del resorte no se va a ver? Por supuesto que sí. Y esa es la vista superior. La vista superior. La vista superior tiene la característica precisamente de que el eje Y se ve como punto. ¿Sí? Al verse como punto, entonces precisamente CY no se va a ver. DY no se va a ver. Pero en cambio, CZ se ve. DZ se ve. DX se ve. Y además se ven superpuestas las fuerzas de las correas que vienen de la polea, que son la tensión T y la de 150. Mira que aquí aparecen los valores como sumándose, ¿no? Aquí está el eje Z, aquí está el eje X. Observemos en el isométrico, el diagrama de cuerpo libre isométrico. Si ven, la vista superior es como mirar desde arriba, por eso se llama superior, ¿no? Entonces, CY no se ve, DY no se ve. La fuerza del resorte, como está aquí, tampoco se va a ver. Pero en cambio, CZ se ve, DZ se ve, las dos fuerzas de las correas también se ven, ¿sí? Y DX también se ve. Y eso es lo que nosotros obtenemos en la vista superior, que es la que tenemos acá. Mira que la fuerza del resorte tampoco se ve aquí. Se ve la saliente donde se engancha el resorte, pero el resorte está como punto. Entonces, como está como punto, por eso es que la fuerza del resorte no se ve. Entonces, pues, al no verse, entonces, pues se da la cuestión de que es como si la fuerza no existiera, ¿sí? Pero vuelvo y repito, sí existen. Lo que pasa es que pueden verse en unas vistas y puede no verse en otras. Bien. Entonces, una vez expuestas las tres vistas en el plano a partir del diagrama de cuerpo libre en el isométrico, entonces ya podemos proceder con el paso 3. Hasta ahora ya, primer paso, diagrama de cuerpo libre, paso 2, desglose de diagrama en sus vistas, frontal, lateral y superior, que ya los acabamos de ver. Paso 3, cosenos directores. Ese procedimiento sí es igualito a como se da en el método tradicional, y nosotros lo habíamos hecho en el video anterior. ¿Se acuerdan que nosotros tomamos los ejes coordenados? El E estaba X 325, 150, 250, 300, 325. En Y son 55, Z 0 y F en X también son 325, Y es menos 300, que estamos hablando es de este punto F en donde precisamente se ancla el resorte, son 300 porque es de aquí para acá, y Z 0 también, que está justamente debajo del eje. Se halló la norma, que es la raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado más el cuadrado de la diferencia de las Y al cuadrado más el cuadrado de las diferencias en Z al cuadrado. Me excusan porque faltó el 2 acá, pero sí, ahí va en 2, porque va al cuadrado. La norma da 355 milímetros y de ahí pues se obtienen los cosenos directores, lambda X, que es 0, lambda Y, que es menos 1, y lambda Z, que es 0. Ese procedimiento se había hecho
en el video anterior y ese fue el resultado. Bueno, luego, ¿se acuerdan que en el método tradicional el paso tercero era aplicar el producto cruz? Bueno, aquí el paso 3 fue aplicar los cosenos directores, lo que antes era el paso 2. Ahora bien, aquí nosotros no vamos a aplicar producto cruz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestras 3 vistas. Y aquí es donde ustedes van a ver la bondad de esta metodología. Porque a mí particularmente me gustó haber descubierto esto. Porque es que la verdad es que si ustedes recuerdan cuando aplicamos el producto cruz, ustedes se acuerdan que cada fuerza había que aplicar la técnica del producto cruz, el IJK, las componentes Y y Z del vector distancia y las componentes X y Z de la fuerza, y eso había que aplicarlo para el cojinete, para esta tensión, para el cojinete D y para el resorte. O sea que había que aplicar producto cruz 5 veces. Había que aplicar esa técnica 5 veces, o sea que había que hallar 3 vectores de momentos con sus componentes I, J, K. Y a continuación es que vendría el tema de la sumatoria de los momentos, es decir, se recogen todas las componentes I, se suman para obtener el momento en I. Se recogen todas las componentes J para hallar la sumatoria de momentos en y se recogen todas las componentes K para hallar la suma de momentos en Z. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no vamos a hacer nada de eso. Simple y llanamente lo que vamos a hacer es mirar las vistas y a partir de las vistas pues se recogen las ecuaciones. Entonces vamos a sacar un momentico el pizarrón. Voy a recoger un momentico el pizarrón. Vamos primeramente con la vista frontal. A ver, ¿qué ecuaciones obtenemos en la vista frontal? De la vista frontal obtenemos lo siguiente. Obtenemos en Z, tenemos, bueno, planteamos de una vez sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces de ahí obtenemos 150 más T. Bueno, aquí pues se toma Z positivo hacia la izquierda, por eso es que pues el Z está indicado hacia la izquierda, menos C sub Z menos D sub Z igual a 0. De tal manera de que C sub Z más D sub Z
es igual a T más 150. Bueno, ahí tenemos la primera ecuación. ¿Sí? Por ahora vamos nada más a recoger las ecuaciones. No vamos a ir reemplazando, no vamos a ir despejando aún, que es lo que estamos acostumbrados en las ecuaciones en el plano. Vamos ahora a hacer sumatoria de fuerzas en Y, que sí la podemos hacer. Mira que observen que aquí podemos hacer sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cómo nos queda la sumatoria de fuerzas en Y? Entonces nos queda C sub Y más D sub Y igual a R. R, que es la fuerza del resorte que ya habíamos calculado previamente aplicando la ley de Hooke. Y aplicamos momento alrededor de X. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos T por 50, que es el radio de la polea, y ese va en sentido horario. Y antihorario van los 150 newtons multiplicado por el radio, que es de 50. Las fuerzas de los cojinetes no van porque es que el momento es alrededor del eje de la máquina. Entonces se anulan. Y por el otro lado, la fuerza del resorte pasa por donde se está haciendo momento, así que R no está haciendo momento alrededor de X. Entonces hasta ahí llegó. Entonces de ahí ya podemos decir de que T es igual, 50 con 50 se cancela, entonces da, teta da 150, perdón, T. Y obtenemos ya la primera incógnita resuelta, que es la fuerza de la correa T. Si ustedes pueden observar, es igualito a cuando nosotros trabajamos en el plano. Es decir, nosotros aquí lo que tenemos es un diagrama de cuerpo libre en el plano. Planteamos sumatoria de fuerzas en Z, planteamos sumatoria de fuerzas en Y y planteamos momento alrededor de X. Mira que ya obtenemos el primer resultado y obtenemos esta ecuación, estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y esta que vamos a denominar la ecuación 2. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones y ya tenemos una primera respuesta, 150 newtons. A propósito, si nosotros miramos un momentico el resumen de las respuestas obtenidas, ahí está, T es 150 newtons, muy bien. Bueno, entonces esos son los aportes de la vista frontal. Vámonos ahora con la vista lateral. ¿Qué nos da la vista lateral? Ya vamos a mirar. Aquí tenemos la vista lateral. Bueno, entonces
Bueno, sumatoria de fuerzas en Y. Observamos que C sub Y más D sub Y es igual a la fuerza del resorte. Es decir, sería la misma ecuación 2 que habíamos obtenido en la vista frontal. La ecuación se repite ahí. Entonces, pues no vale la pena anotarlo en el pizarrón de las matemáticas porque vamos a obtener exactamente la misma ecuación. Pero entonces, ¿qué tenemos en sumatoria de fuerzas en X? Resulta que aquí tenemos dx pero no hay más. No hay más fuerzas en X, porque estas dos son en Y, esta es en Y, las de Z no se ven, así que es como si no existieran. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que D sub X es igual a 0. Entonces ya tenemos una segunda respuesta obtenida. Recuerden, o sea, si nosotros miramos las respuestas obtenidas, D sub X es 0. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos falta sumatoria de momentos alrededor de Z. Bueno, entonces, ahí entonces, ¿qué tenemos? Como estamos trabajando, o sea, nuestro punto de referencia es donde está el cero de coordenadas. Entonces, el momento lo estamos haciendo alrededor del cojinete C. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos D sub Y por 150 y 100, 250. D sub X no entra porque pasa justamente donde se está haciendo momento. Ahora viene la fuerza del resorte, que ese sí entra, sentido antihorario, perdón, horario, R por 150, 250, 325. Y no hay más nada. No hay más nada, porque las fuerzas en Z, como no se ven, como si no existieran. Entonces, igual 0, no hay más nada. Entonces, como ya tenemos R, ya podemos calcular D sub Y. Entonces es igual a R. Recordemos cuánto fue que nos dio R. 40.26 por 325 dividido entre 250. Estamos trabajando en la vista lateral aún. Entonces vamos a sacar un momento la calculadora.
Entonces, 40.26 por 325 entre 250, 52.34 newtons aproximadamente. O sea, esa sería la magnitud de Y. Entonces fíjense que en esta sola vista hemos hallado D sub X, que es 0, y D sub Y, que es 52.34. Confirmemos respuesta. $52.34 newtons. Ahí está. Y ese es el aporte que nos hace la vista lateral. ¿Sí? Entonces ya hemos hallado de Y, T y de X. O sea, ya van 3 de las respuestas logradas. Ahora falta la última vista, que es la superior. Aquí Y se ve como punto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, sumatoria de fuerzas en Z. Me parece que ya lo habíamos hecho. CZ más DZ igual a T más 150. CZ más DZ igual a T más 150. Entonces vemos que la vista superior se repite la ecuación 1 que habíamos logrado en la vista lateral. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo tanto, pues no lo vamos a repetir en el pizarrón de las matemáticas, pues porque ya sabemos, ya tenemos esa ecuación. Veamos la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, bueno, ese aporte nos lo dio la vista lateral y fue cuando concluimos que D sub X igual a 0, que aquí lo tenemos. Entonces, pues, ya es, o sea, los aportes a nivel de sumatoria de fuerzas en Z y sumatoria de fuerzas en X ya lo habíamos obtenido en las vistas anteriores. Entonces, lo único que tenemos que hacer es plantear la sumatoria de momentos alrededor de Y. Igual a 0. Bueno, entonces, como estamos haciendo momentos alrededor del cojinete C, que es en donde está nuestro punto de referencia, entonces planteamos lo siguiente. DZ por 250, que es 100 más 150, menos T más 150, que es lo que tenemos aquí, por 150. La fuerza del resorte no se ve, como si no existiera. Entonces, y de X pues pasa por un punto donde hace momento,
entonces no hace efecto. Y además, como dx también es verdad que es 0, tampoco haría nada. Entonces, pues hasta ahí es igual a 0. Nosotros ya anteriormente habíamos calculado T, que nos había dado 150 newtons. Entonces ya podemos calcular dz. Entonces dz igual, entonces T, que es 150 newtons, más 150 newtons por la distancia de 150 newtons, perdón, milímetros, dividido entre, no, un momento, sí, 150 la T, más 150 de estos, por la distancia de 150. Ahora debemos dividir entre la distancia hasta de z, que es de 250, ahora sí. Entonces de sub z, por 150 entre 250, tenemos un rubro de 180 newtons. Listo, 150 newtons es lo que nos da de sub z. Y ya entonces encontramos la cuarta respuesta. Comprobemos. dz, ahí está, 180 newtons. Perfecto. Bueno, esos eran los aportes que nos habían hecho las tres vistas, ¿cierto? Entonces, ¿ya qué es lo que nos falta? Nos falta C sub z y C sub y. Bueno, nosotros habíamos hallado unas ecuaciones originalmente, perdón. CZ más DZ igual a T más 150, la ecuación 1. Podemos trabajar aquí debajito, en donde decimos C sub Z igual a T más 150. Ya sabemos que T es de 150, más 150 menos dz, que lo acabamos de hallar, que es menos 100, que es 180, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da CZ? CZ da 150, 300 menos 180 da 120 newton. Ya tenemos entonces CZ. Entonces, comprobemos. Me pasé. CZ, 120 newtons. Aquí está. Bueno, ya como no tenemos necesidad de estar mirando las vistas, porque ya las vistas cumplieron su cometido, ya nada más nos vamos al pizarrón.
Ahora viene CY. Vamos a tomar la ecuación 2 y vamos a calcular CY, que es la que nos falta. CY igual a R, que ya habíamos dicho que es 40.26, menos DY. ¿Cuánto era que nos había dado DY? 52.34. De manera que CY es igual a 40.26 menos 52.34 menos 12.08 Newton. Y observando aquí en las respuestas originales que habíamos obtenido en el video anterior, C sub Y efectivamente da menos 12.8. Entonces, ¿qué observamos? Observamos de que las respuestas obtenidas son exactamente iguales utilizando el método de las tres vistas, que es el método que nosotros acabamos de ver. La diferencia principalmente radica en que en vez de aplicar ese protocolo, yo lo llamo protocolo, del producto vectorial o cruz, para hallar cada momento asociado a la fuerza del sistema y después recoger todas las componentes I, todas las J, todas las K, y sacar la sumatoria de los momentos en X, Y, etcétera, etcétera, que ya yo lo había descrito anteriormente. Lo que hacemos precisamente es aplicar el diagrama isométrico, que es este, y de ahí obtenemos la vista frontal, la vista lateral, la vista superior, obteniendo así tres diagramas de cuerpo libre en planos. Plano en donde X se ve como punto, plano donde Z se ve como punto y plano donde Y se ve como punto. Entonces, en cada vista observamos las fuerzas que se ven. Por ejemplo, vista frontal, se ven las fuerzas de Y, se ven las fuerzas de Z, pero no se ven las fuerzas de X. En la vista lateral, se ven las fuerzas de Y, se ven las fuerzas de X, pero no se ven las fuerzas de Z. Y en la vista superior, se ven las fuerzas de Z, se ven las fuerzas de X, pero no se ven las fuerzas de Y. Entonces, de cada uno obtenemos las ecuaciones. La primera ecuación que habíamos tenido aquí, que era CZ más DZ igual a T más 150. O sea, el de cada una obtenemos ecuaciones como si fueran en el plano. En la vista frontal obtenemos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z y momento alrededor de X. En la vista lateral obtenemos sumatoria de fuerzas en Y. Notamos que se repite la ecuación que se generó en la anterior. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de momentos alrededor de Z. Y en la vista superior obtuvimos sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de fuerzas en X, que a todas estas se repitieron las mismas ecuaciones de las dos vistas anteriores respectivamente, y sumatoria de momentos alrededor de Y. Con eso obtuvimos las 6 ecuaciones.
Es más, a medida de que se iba obteniendo la posibilidad de calcular directamente las incógnitas, lo íbamos trabajando. Fíjense que en ningún momento se usó el producto vectorial. Lo que sí se usó fueron los cosenos directores, eso sí, del cual obtuvimos la información. Bueno, y es que coyunturalmente acá no hubo mucho misterio porque resulta de que la fuerza del resorte a la larga era 100% vertical. Lo que pasa es que pues este es el caso particular para un valor teta de 180, es decir, el cual va desde abajo hasta aquí, ¿sí? Si de pronto teta hubiera sido de 120 grados, hubiera sido aquí, hubiera habido la necesidad de entonces plantear unas distancias diferentes, pero entonces la diferencia solamente es para efectos de cálculo de los cosenos directores, que ya ese método sí lo conocen porque lo habíamos visto en el video anterior. La única novedad aquí es la utilización de las tres vistas, ¿sí? De pronto algunos me estarán preguntando, bueno, pero es que no siempre tenemos la misma facilidad para sacar las tres vistas. Bueno, en mi época, pues cuando yo descubrí este método, pues ni siquiera tenía acceso a un sistema de AutoCAD. Pero bueno, mi Dios me dio cierto don de visualizar las cosas tal como uno las ve. Es decir, bueno, a mí me fue bien en eso cuando yo vi dibujo de ingeniería y cuando entré al método de a plantear vistas, a mí me fue muy bien en ese tema, en esa época. Pero hoy día ya eso no es un impedimento. Ya hoy día pues el que no tiene ese don ya tiene acceso a herramientas como AutoCAD, Solid Edge, Fusion 360, de tal manera de que ustedes pueden pasar el diagrama de cuerpo libre en isométrico a una de estas herramientas, eso sí, incorporando todas sus fuerzas, ¿no? O sea, hacen el diagrama de cuerpo libre con todas estas fuerzas, así tal como así, con sus cotas, todo esto. Y entonces ya la herramienta automáticamente, ¿qué les va a dar? Les va a dar sus tres vistas. O sea, ponen vista frontal, aquí está. Vista lateral, ahí está. Vista superior, ahí está. Y ya de ahí sacan sus ecuaciones. Hoy día ya tenemos esas herramientas. En la época en que yo aprendí esto, el AutoCAD, apenas apareció fue que durante el último decenio del siglo pasado. Ya yo me estaba casi graduando. Pero ahora no, ahora lo que tenemos son herramientas para sacar las vistas, entonces se les hace fácil y así de esta manera ya no hay ninguna necesidad de estar usando producto cruz, vectorial y todo. Imagínense si el sistema tuviera 8 fuerzas, te tocara hacer 8 momentos, 8 productos cruz y todo eso, ¿no? Todo ese rollo, ¿no? En cambio, planteando las vistas, frontal, lateral, superior, todo lo sacan en una forma prácticamente directa, ¿sí? Y esta fue precisamente mi experiencia personal que yo les quería compartir a ustedes, pues la experiencia que me permitió pues caer en cuenta de que estos ejercicios así en el espacio perfectamente se podían hacer
obteniendo las vistas. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir a ustedes. De repente, si ustedes quieren saber con detalle y ver ejemplos, pueden... Es más, inclusive, les aconsejo lo siguiente. Si quieren practicar el método, si tienen curiosidad, tomen cualquier ejercicio de estos de equilibrio de cuerpo rígido en el espacio, ya sea del Byron Johnston, ya sea del Bedford Fowler, ya sea del Hibbler, ya sea del Patrick Q. Salas, etc. Y ensáyenlo. Ensáyenlo con el método tradicional, el que igual ustedes ya conocen. Ensáyenlo con el método de las 3 vistas, que es el que acabamos de ver hoy. Comparen las respuestas. Y bueno, le agradezco sus comentarios aquí en YouTube, que a partir de hoy ya está dispuesto en YouTube. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarme en esta nueva variante de solución de ejercicios en el espacio que les pongo a su disposición. Entonces, cualquier cosa, pues con mucho gusto les contesto sugerencias. Bueno, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, hasta una nueva oportunidad. Adiós.